Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Cielo. Encantado de estar nuevamente con ustedes aquí en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural. Hoy estamos con un gran invitado, el señor Jorge Jandavaca. Él es un gran guía espiritual que está viajando a diferentes países llevando el conocimiento y la sabiduría ancestral. Muchísimas gracias por estar aquí, Jorge. Buenas tardes. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Amigos de Radio Cielo, muy buenas tardes. Y amigos de todo Perú y el mundo, porque esta emisora y estos programas son sintonizados por la web en diversos países del mundo. Bueno, hoy día queríamos conversar contigo un tema muy importante, ¿no? Porque muchas veces no estamos buscando progreso, desarrollo, pero a veces descuidamos lo que es el desarrollo interno, el desarrollo espiritual. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Ya, de algún modo se entiende la idea, pero en el fondo, a nivel espiritual no hay nada que desarrollar porque ya está. Lo que tenemos que hacer es dejar de intervenir, desaprender, aquietarnos, detenernos, en el buen sentido del término. Y es como que estamos nosotros sentados en una silla y nos ponemos de pie y dice, ¿para qué te pones de pie? Busco una silla donde sentarme. Eso es lo que estamos haciendo. Nos ponemos en movimiento para buscar lo que no se nos ha perdido, siempre ha estado ahí, que es la esencia de lo que somos, el ser espiritual, como podemos llamar muchas denominaciones. Bueno, en la antigüedad se hablaba del despierto, ¿no? El que despierta. Exacto. En realidad estamos dormidos y no nos damos cuenta de nada, no vemos las cosas tal como son, no las entendemos. Claro, ese es el mensaje de toda gran enseñanza, de todo gran maestro, siempre será el mismo, ¿no? Despertad, velad. ¿Por qué? Porque en el estado que vivimos, en realidad no nos conocemos, no nos vemos como somos, tampoco vemos la realidad tal cual es. Está deformada por una serie de condicionamientos, prejuicios, la mente, etc. Pero el enfoque que yo más trato cuando hablo del despertar está orientado a lo que sería el fin del sufrimiento. Esa es la esencia de todo. No tanto es por hacer filosofía, ni por hablar términos raros, ni palabras interesantes, sino yo observo en lo individual, en lo familiar, en lo colectivo y a nivel de la humanidad, y por donde uno vea se cumple lo que decía el Buda, todo es dukkha, todo es sufrimiento, ¿no? Cuando uno habla de sufrimiento, uno podría decir, ¿no? En algún momento tengo dinero, tengo pareja, tengo, digamos, salud, ¿no? Ya es suficiente, o sea, me siento bien, pero a la vez pareciera que hay algo insatisfactorio, ¿no? Claro, es decir, eso es cierto. En este mundo, en el samsara, en este mundo que vivimos, no todo es negativo ni sufrimiento, por supuesto que sí, hay pues ratos placenteros, de alegría, de encuentro, de auge, de prosperidad, eso es verdad, pero al final de cuentas, al final, cuando ya la energía declina, cuando ya el ego pierde esa fuerza con la que enfrentaba la vida, queda la enfermedad, la vejez, la muerte. Y muchas de las personas que no sienten el impacto de la vida es porque es como que todo el mundo está de algún modo, es como evadiendo, digamos, ¿no? Porque yo me distraigo con los amigos, la alegría, la fiesta, me puedo distraer con palabras, con filosofía, con una serie de adicciones al trabajo, al pensamiento, al sufrimiento, pero por ahí como que una adicción al sufrimiento, mira, y a fin de cuentas como que eso hace que pareciera que no pasa nada, pero en esencia, si la prueba para esto es si una persona puede estar sola, ¿no? Y cuando se queda sola se da cuenta de que cuando cesa todo el ruido, toda la distracción que le plantea el mundo, el sistema, y no puede estar solo ni en silencio, ¿no? A veces se cree que la soledad es algo negativo, ¿no? Como algo que nos va a perturbar, como algo que nos va
Si uno se siente solo, ¿no? Se siente, tengo problemas porque tengo soledad, pero la soledad sería algo beneficioso para el ser humano. Claro, puede ser una bendición o una maldición la soledad, ¿no? Para las personas que viven en el ego, para la persona que vive buscando la aprobación de los demás, para la persona que ha construido su estima o su autoestima, entre comillas, en base a la autoimagen que reporta hacia los demás, para esa persona estar desconectada de los demás pues es una tragedia. Pero para la persona que entiende, para la persona que se mueve hacia lo interior, a la conexión con su ser, con lo que es, descubre, ¿no? Como dice Osho, tiene una frase, que el universo está hecho a final de cuentas de silencio, y esa soledad está llena de mundo, es una soledad llena de vida, es la soledad que lo contiene todo, por decirlo así, ¿no? Es como el vacío. Y a veces uno podría pensar también que está rodeado de personas, ¿no? Aunque no las vea, aunque no hable con otras personas, uno increíblemente se siente solo, ¿no? Como a veces Julio Iglesias en un momento una canción decía, ¿no? O sea, está rodeado de gente, de fans, de personas que lo admiran, pero se sentía solo. Claro, es que no llega en realidad a comunicarse con nadie. Y hay algún nivel más allá de la comunicación, es la comunión. Su alma no llega a conectarse con nadie, porque la verdadera comunión es mi ser y tu ser. A nivel de la mente podemos comunicarnos, pero a nivel del ego parlanchín ni siquiera podemos establecer la mínima comunicación. Entonces uno puede estar rodeado de mucha gente, pero en el fondo sentirse solo, ¿no? O al revés, uno puede estar solo y a la vez en tal armonía consigo mismo que está conectada con las 10.000 cosas del cielo y de la tierra, como decían los antiguos, ¿no? Sí. En la enseñanza del Evangelio de San Juan también se habla, ¿no? Que todos sean uno. El gran mensaje de Jesucristo y que está en Juan, que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno, ¿no? Cuando uno habla de comunidad, a veces se ha tergiversado, ¿no? Comunidad es estar junto con otras personas, haciendo alguna actividad, ya somos comunidad, decimos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Al respecto, la gran verdad, lo que uno va experimentando de a pocos, pero que los grandes maestros, sabios, etcétera, han vivido, han experimentado, es en la medida en que tú vas avanzando, en la medida que vas desarrollando, vas sintiéndote más uno con todo. Hay una metáfora que me gustaría referirla rápidamente. Cuando un mar está en calma, o un lago está en calma, eso es la conciencia. Cuando el lago se agita o el mar se agita, eso es la mente. Entonces, la conciencia refleja la realidad tal como es, como una. Por ejemplo, hay una luna. La luna se refleja en el lago, es una, en el lado calmado, quieto, calmo se refleja. Pero cuando el lago se agita, entonces esa luna ya no se refleja en una, sino cientos de pedazos, de fragmentos. Y la figura es la misma. Cuando tú estás en un estado de conciencia, entonces vas a ver que todo es uno, o más apropiadamente en el término advaita, no dos, que todo es no dos. Pero si vives desde la mente fragmentada, entonces vamos a ver la multiplicidad, y ahí va a haber lo mío, lo tuyo, mi partido, mi religión, mi credo, mi filosofía, mi enseñanza, la multiplicidad. Entonces eso está ligado al desarrollo de la conciencia, al final de cuentas. No es cuestión de decir yo quiero sentir la unidad. Perfecto, para sentir la unidad entonces calma el lago y que la luna se refleje una entera. Pero si tú dices yo quiero percibir la unidad, pero vivimos la fragmentación, es decir, no uno, el ego no es uno, sino muchos, es legión, como se dice, ¿no? Cuando Jesús saca el demonio, ¿no?, de un chancho, y le pregunta ¿cuál es tu nombre? Le saca a un hombre y se mete el demonio a un chancho, mejor dicho, y le dice ¿cuál es tu nombre? Y dice mi nombre es Legión. Legión significa una multitud. Somos seres fragmentados, inseguros. Entonces no es cuestión de optar con la mente y decir yo quiero la unidad, sino es cuestión de llegar a un grado de aquietamiento de la mente, por decir así,
es decir, acceder a lo que sería la conciencia, y desde ahí sí podemos ver la realidad suprema, el uno santo, todo es uno, ¿no? A veces uno puede pensar, ¿no? Yo quiero aquietar mi mente, pero tengo tanta preocupación, ¿no? Tantas dificultades en la vida, tengo penas, ¿no? Tengo ansiedades, tengo miedos, ¿no? Tengo cólera, o tantas cosas que suceden. Pero no es por lo externo, ¿no? Está sucediendo que yo estoy en esa situación. Ajá. Claro, lo externo es solamente, va a poner de manifiesto aquello que ya es. Una persona dice, estoy con cólera, ¿por qué? Por culpa de tal. Tengo miedo, por temores, ¿por qué? Por culpa de tal. Tengo celos, ¿por qué? Por culpa de tal. Eso no es realidad. Esas cosas están en uno. Entonces, aquietar la mente es una metáfora, porque en realidad mente significa espíritu en movimiento, o conciencia en movimiento, por lo tanto va a ser una contradicción. Si se aquieta la mente, ya es conciencia. Ya no es mente. Ya es espíritu, ya no es mente, exacto, ¿no? Eso es una contradicción. Pero en todo caso, nosotros somos la quietud. Por eso, cuando a mí me dicen, pero mire, tengo problemas, dificultades, incertidumbres, contradicciones o lo que fuera, entonces le digo, siéntate a la orilla de tu mente. Siéntate a la orilla de tu mente y mira ahí cómo se aquieta. Y esto viene de otra metáfora del Buda también, que está yendo él con un discípulo, y el Buda se sienta a descansar y le dice, tráeme agua. Y él le dice, pero por acá cerca no hemos pasado un arroyo más o menos hace, qué sé yo, un par de kilómetros atrás, pero ir hasta ahí a traer mejor más adelante. No, vamos allá. Y él va y se encuentra que habían pasado pues carros, ¿no? Personas caminando en ese arroyo, y estaba todo turbulento el agua. Regresa y le dice, no puedo traer el agua, está demasiado sucia. No, le dice, anda y tráeme. Molesto, el otro regresa. A eso sí le dice, quédate tranquilo, siéntate hasta que se aquiete. Entonces él regresa y ve pues el lago todavía, las hojas flotando, lo que se ha removido en el fango, y se sienta tranquilo, espera una hora y media hasta que totalmente se calma. Trae el agua, no, obtiene el agua y se la lleva al Buda. Entonces regresa y en el camino se da cuenta y le agradece. Y le dice, hey, yo sé lo que me has querido enseñar. Lo que yo tengo que hacer es sentarme a la orilla de mi mente y no meterme a querer manipular el agua, por ejemplo. De por sí el estanque, el riachuelo, el lago está movido. Yo me meto ahí, peor, lo voy a agitar. Entonces, lo que tenemos que hacer es, aunque el infierno mismo esté en el pecho o en la cabeza, tú tienes la posibilidad de sentarte a la orilla de tu mente y mirar, porque tú eres la quietud. Entonces uno quiere luchar contra sus emociones, ¿no? Claro. Y dice, no me gustan estos pensamientos, no quiero sacarlos de mi mente. Peor es que lo que tiene que calar en la cabeza es que tú eres la quietud, tú no eres la mente. Tú eres el testigo, tú eres el que ve, tú eres el que se sienta a la orilla del lago a ver, tú eres el que se sienta a la orilla de tu mente. Las personas quieren que, por decir, la propia mente agitada, la propia mente inquieta, que obviamente no quiere sufrir, quiere arreglar las cosas. Y entonces o se reprime o se llena de creencias, de supersticiones, desesperada. Y en realidad no es así. Nosotros somos la paz, nosotros somos la quietud. Lo único que queda es darse cuenta de ese detalle, y cuando tengas una amalgama de contradicciones en tu mente o en tu corazón, siéntate a la orilla de tu mente y observa. Cuando hablabas de mente fragmentada, ¿no? De Ajá. egos, o sea, como decías, la legión. Legión. Nosotros entonces somos nuestros propios enemigos, nuestros propios destructores, nuestros propios obstáculos internos. Claro que sí, en realidad en el fondo es así, en el fondo todo está en nosotros, Dios y el diablo están en nosotros, ¿no? Pero el ego tiene tal astucia que crea un Dios a su imagen y semejanza, vengador, celoso, y claro, a imagen y semejanza del ego, y lo coloca afuera, y también crea al demonio, que es la causa del mal, y lo coloca afuera. Por lo tanto, yo soy un angelito, y si soy malo, negativo, violento, etcétera, es por culpa del demonio. Y entonces el ego está tranquilo, porque mientras se dedican a cazar al demonio, el ego dentro de mí hace lo que le da la gana, ¿no? Entonces, en realidad, dentro de nosotros está
Dios dentro de nosotros está el demonio, por decirlo así, ¿no? Mucho se habla del ego, ¿no? Exacto. ¿Qué es el ego? ¿Se puede trascender el ego, eliminar, independizar? ¿Cuál sería ahí el término, ¿no? Para tener esa relación con el ego. El término es un poco difícil de aprender. Según el nivel de conciencia se puede responder en la medida que puede parecer contradictorio. Pero si alguien quiere de modo muy simple entender qué es el ego, le podemos decir: ego es, viene del latín, significa yo. Vamos a ponerle go minúscula. El ego es cualquier pensamiento al que le digo yo, cualquier emoción a la que le digo yo. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque eso no es yo. Yo es la conciencia, yo es el yo esencial, si se quiere. Esa es una forma de decirlo. Entonces alguien me dice: oiga, pero pensamientos, emociones, hábitos, eso es la mente. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre la mente y el ego? ¿Por qué? Porque la mente está compuesta por pensamientos, está compuesta por emociones, ¿no? Por hábitos, actitudes en general, etc. Y usted dice que eso es el ego. Entonces, aquí el que da una definición así puntual y magistral es Eckhart Tolle: el ego es la mente no observada. El ego es la mente no observada. Así de simple. ¿Y qué podemos hacer con ese ego? Claro, lo primero, tal vez entender, una de las cosas que tendríamos que entender es que el ego en sí como tal no existe. Mira, ya es otra cosa que parece contradictoria. Tú, si observas el mar, vas a ver que viene una ola en el mar, y luego viene otra, y viene otra. Entonces cualquiera que ve, dice, el niño le dice: mira, papá, las olas del mar. Y le dice a su papá: papá, ¿las olas del mar existen o no? Que por supuesto, hijito, las estamos viendo, le diría. Y ese sería un error, porque las olas no existen, no son objetos. Es una actividad del viento y del mar. Entonces, del mismo modo, viene una ola, viene una ola, viene una ola. Igual, viene un pensamiento, viene un pensamiento, viene un pensamiento. Como los pensamientos vienen de modo continuo a esa actividad de la mente, a eso termino diciendo yo, a eso termino diciéndole ego. O sea, en realidad, la suma de pensamientos a los que le decimos yo termina creándonos o reportándonos la figura de un falso yo, un yo imaginario, creer que somos yo. Entonces, existen niveles de ego en todo caso, desde el ego tamásico, pesado, que es el destructivo, el inconsciente total, el del narco, el del sicario, el del corrupto, etcétera, ¿no? Es la persona violenta. Está el ego rajásico, rayásico, de la gente que sale adelante, prospera, triunfa en la vida, y un ego sádico, que vendría a ser aquel ego que me conduce a estudiar estas cosas para querer despertar. Ese ego tarde o temprano se va a desprender del sueño tamásico y se va a unir con el testigo que desciende de la conciencia, y se va a producir lo que el señor Gurdjieff llamaría en el cuarto camino el mayordomo delegado, que es una parte en mí que ya empieza a tener conciencia, voluntad, atención, músculos internos para el despertar, ¿no? ¿Cómo se podría explicar, ¿no? a las amigas y amigos que nos están escuchando ese vivir trascendiéndole, ¿no? O sea, en otra forma de conceptualizarse, de verse, ¿no? ¿Cómo vivir? O sea, ya, okay, yo tengo entendido, me diría alguien, que entre comillas el ego es el enemigo, etcétera. ¿Cómo plantear? ¿Qué hacer? ¿No? ¿Cómo trascender el ego? Una de las formas elementales, aún dentro de la vida cotidiana, es entender que no soy yo el que hace, por ejemplo. Diríamos, una de las cosas es esto, el no hacer haciendo, el rubei, es decir, yo no soy el que hace, ¿no? Quitarle ese acento de yo. Primero debo empezar de repente por lo más grosero. Entender, vamos a entender el ego primero un poco más, digamos. Ego, la gente cree, las personas creen que solamente el ego es el ego, esa parte soberbia, que se cree superior, etc., ¿no? Pero no, el ego es cualquier cosa a la que le diga yo. Si encuentro una persona, como decía alguna vez, encontré una viejita que está en una esquina llorando, quejándose, y encuentro al otro lado a alguien que dice primero yo, segundo yo, tercero yo, y juega yo. Entonces, naturalmente dice: mira, qué ego. Y ve a la señora y dice: mire esta pobre y humilde mujer.
esa señora está tan llena de ego como el otro. ¿Por qué? Porque le está diciendo yo, uno le dice yo a la soberbia, a la otra le está diciendo yo al sentirse víctima. En ambos casos es ego, solamente que uno tiene un perfil más alto, el otro ego tiene el perfil más bajo. Entonces, ego es lo que no somos. Una de las cosas bases que entender para liberarse del ego es, por ejemplo, liberarse de la vocecita de la mente, porque esa vocecita que habla en nuestra cabeza, que dice caramba,